Pasé toda mi infancia escuchando que no pertenecía a ese lugar. Mi madrastra me miraba fijamente desde el otro lado de la mesa y decía, lo suficientemente alto para que mi padre lo oyera, es extraño, ¿verdad? No se parece en nada a ti. Mi hermana, Alicia, se reía y susurraba a sus amigas, probablemente ni siquiera es su verdadera hija. Durante 18 años, les creí. Creí que yo era la extraña, el error, la que no merecía un lugar en la mesa. Así que cuando mi padre murió y Alicia se puso de pie en la lectura del testamento, con la voz cargada de falsa preocupación, y exigió que me hiciera una prueba de ADN para demostrar que merecía algo de esto, no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue cuando el abogado abrió los resultados. La sala quedó en silencio. Alicia sonreía, esperando su victoria. Entonces el abogado levantó la vista, no hacia mí, sino hacia ella, e hizo una pregunta que hizo que el rostro de mi hermana perdiera todo el color. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mi familia se hizo añicos. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que señalaba con el dedo escondía el mayor secreto de todos? Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 36 años y soy la directora financiera de una exitosa firma de consultoría en Ciudad de México. Sobre el papel, lo tengo todo, una oficina en la esquina, un salario de 7 cifras, el respeto de colegas que me conocen como Camila Morales. Pero hay una cosa que nunca he tenido, una familia que me quisiera. Me enteré de que mi padre había muerto a través de un correo electrónico, no una llamada telefónica, no un mensaje entre lágrimas de un pariente, sino un correo electrónico formal de 3 párrafos de su abogado, Martín Cárdenas, informándome de que Guillermo Herrera había fallecido y que se solicitaba mi presencia en la lectura de su testamento. 18 años. Ese es el tiempo que había pasado desde que hablé con alguien en esa casa. 18 años desde que empaqué una única maleta a los 17 y salí por la puerta principal, convencida de que nadie siquiera notaría que me había ido. Cuando mi coche de alquiler subió por el largo camino de entrada, la vi. Valeria, mi madrastra, estaba en una ventana del piso de arriba observando mi llegada. La mayoría de la gente esperaría ver dolor en el rostro de una viuda, pero la expresión de Valeria no era de tristeza, era de ansiedad. Sus dedos se aferraban a la cortina como si se estuviera preparando para un impacto. Esa mirada desencadenó recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Tenía 8 años y estaba de pie en la sala de estar mientras Valeria examinaba nuestro retrato familiar. Se volvió hacia mi padre y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, es tan extraño que Camila no se parezca en nada a ti, Guillermo. Ni tus ojos, ni tu nariz. Nada en absoluto. Recuerdo la forma en que el rostro de mi padre se tensó, como no dijo nada en mi defensa, la forma en que Alicia, con solo 4 años entonces, se rió tontamente sin entender por qué. A los 15, le escribí cartas a mi padre desde el campamento de verano, 5 cartas, cada una un intento desesperado de decirle lo sola que me sentía, cuánto deseaba que me viera. Él nunca respondió, ni una sola vez. Me dije a mí misma que estaba ocupado. En el fondo, creía que simplemente no le importaba. Y a los 17, entré accidentalmente en su estudio y lo encontré llorando. Sostenía una fotografía de mi madre verdadera, que murió cuando yo tenía 3 años. Fue la única vez que lo vi mostrar emoción. Pero cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, su rostro se cerró como una puerta de acero. ¿Qué necesitas?, preguntó con voz fría. Murmuré una disculpa y me fui. Nunca entendí por qué me apartaba cuando yo solo quería estar cerca. Ahora, de pie en el vestíbulo de la casa de mi infancia, esos recuerdos oprimían mi pecho como piedras. La casa estaba llena de parientes que apenas reconocía. Se agrupaban en pequeños corrillos, hablando en voz baja que cesaba cada vez que yo pasaba. Capté fragmentos de sus susurros, solo está aquí por el dinero, nunca vino a visitar, vaya hija resultó ser. Valeria se mantuvo pegada al lado de Alicia, las dos susurrando constantemente. Mi hermana se había convertido en una mujer pulcra y segura de sí misma, todo lo que aparentemente yo no era. Cuando finalmente se dirigió a la sala, su voz tenía la autoridad de alguien que nunca había dudado de su lugar en esta familia. Antes de leer el testamento de papá, anunció Alicia, creo que deberíamos abordar el elefante en la habitación. Camila debería hacerse una prueba de ADN para demostrar que es realmente la hija de papá. La sala murmuró su aprobación. Vi a Valeria sentir con entusiasmo, demasiado entusiasmo.
Algo en todo esto parecía ensayado, planeado, una trampa en la que estaba entrando con los ojos bien abiertos. Así que hice lo único que tenía sentido. Me haré la prueba, dije con calma. Pero el testamento menciona hijos biológicos. Para ser justos, ¿no deberíamos todos los que reclamamos la herencia hacernos la prueba? Alicia se rió. Por mí está bien. No tengo nada que ocultar. Pero en ese momento, vi algo cruzar el rostro de Valeria, solo por un segundo, algo que parecía casi miedo. Y al otro lado de la sala, mi abuela Elena, la madre de mi madre, la mujer que Valeria había expulsado de nuestras vidas décadas atrás, me miró a los ojos y me hizo el más mínimo gesto de asentimiento, como diciendo, por fin. Es la hora. Los días que siguieron fueron algunos de los más largos de mi vida. Me quedé en la casa, durmiendo en una habitación de invitados que parecía más una celda de detención. Los resultados del ADN tardarían una semana, y hasta entonces, no tenía a dónde ir. Una parte de mí quería irse de inmediato, escapar de la atmósfera sofocante de susurros y miradas acusadoras. Pero algo me mantuvo allí. Quizás fue el gesto de mi abuela. Quizás fue el destello de miedo que había visto en el rostro de Valeria. O quizás, después de 18 años huyendo, finalmente estaba lista para mantenerme firme. El funeral de mi padre se celebró un martes por la mañana gris. Alicia había tomado el control de cada detalle y se aseguró de que yo supiera cuál era mi lugar. Cuando llegué a la iglesia, me indicaron un asiento en la última fila, detrás de primos lejanos que nunca había conocido. El programa del funeral estaba impreso en un costoso papel color crema, con los nombres de los miembros de la familia Herrera en una elegante caligrafía. Encontré mi nombre al final de todo, en letra pequeña, bajo una sección etiquetada como «Otros parientes». No hija, no familia, solo «Otros». Valeria pronunció el elogio fúnebre. Se paró en el podio con un vestido negro de diseñador, secándose los ojos con un pañuelo de encaje mientras hablaba de su amado esposo y de nuestra devota hija, Alicia. Habló de cenas familiares y tradiciones navideñas, de la vida que habían construido juntos. Pintó un cuadro de un hogar feliz, un matrimonio amoroso, una familia perfecta. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Era como si nunca hubiera existido, como si los primeros 3 años de la vida de mi padre como progenitor, los años con mi madre, los años conmigo simplemente hubieran sido borrados. Me senté en esa última fila y sentí algo frío instalarse en mi pecho. No tristeza, ni siquiera ira, solo una silenciosa y amarga confirmación de todo lo que siempre había sospechado: nunca estuve destinada a ser parte de esta familia. Solo era un recordatorio de alguien a quien Valeria quería que todos olvidaran. Después del servicio, mientras la multitud se dirigía al salón de recepción, sentí que alguien me ponía un trozo de papel en la mano. Levanté la vista y vi a Rosa, la ama de llaves de la familia. Había trabajado para mi padre durante 15 años y era una de las pocas personas en esa casa que alguna vez me había mostrado amabilidad. Apretó mis dedos brevemente y luego se alejó sin decir una palabra. Desdoblé la nota con cuidado, protegiéndola de la vista. La letra era temblorosa pero clara: el estudio del señor Herrera, 3er piso. Él quería que lo vieras. Yo tengo la llave. Encontré a Rosa en la cocina 1 hora más tarde, lavando platos mientras la recepción continuaba en la otra habitación. Se secó las manos y me miró con ojos cansados. Su padre mantuvo esa habitación cerrada con llave durante años, dijo en voz baja. Le dijo a la señora Valeria que era para documentos confidenciales de la empresa, que tenía un sistema de seguridad especial. Ella intentó encontrar la llave muchas veces, pero nunca pudo. Su padre la guardaba en la oficina del señor Cárdenas, en la caja fuerte. Rosa hizo una pausa y vi algo doloroso cruzar su rostro. Después de su derrame cerebral hace 8 años, su padre no pudo hablar correctamente durante mucho tiempo. La señora Valeria, ella controlaba todo: quién podía visitarlo, qué llamadas telefónicas podía recibir. Revisaba su correo, sus mensajes, todo. Era como un prisionero en su propia casa, y no había nada que ninguno de nosotros pudiera hacer. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña llave de latón. El señor Cárdenas me dio esto después de que su padre falleciera. Dijo que usted debería ver lo que hay dentro. ¿Sola? El 3er piso de la casa siempre había estado prohibido cuando yo era pequeña. Subí las escaleras lentamente,
con el corazón latiendo con cada paso. El pasillo estaba oscuro, el aire denso de polvo y silencio. Al final del corredor, encontré la puerta. Parecía ordinaria, solo otra puerta de madera en una casa llena de ellas. Pero cuando giré la llave y la abrí, entré en otro mundo. La habitación era un santuario. Esa es la única palabra para describirla. Cada pared estaba cubierta de fotografías mías, no del tipo de fotos que encuentras en las redes sociales, sino tomas de vigilancia profesionales tomadas a distancia, yo caminando al trabajo, yo en una conferencia, yo riendo con colegas en un restaurante. Había recortes de periódicos sobre mis logros profesionales, artículos impresos que presentaban a Camila Morales, directora financiera. Él había seguido toda mi vida adulta sin que yo lo supiera. Sobre el escritorio, encontré una gruesa carpeta. Me temblaban las manos al abrirla. El primer documento era una prueba de ADN fechada hace 12 años. La leí 3 veces antes de que las palabras se asentaran. La prueba mostraba que Alicia Herrera no tenía ninguna relación biológica con Guillermo Herrera. Mi hermana no era la hija de mi padre. Debajo había expedientes médicos de cuando Alicia había necesitado un trasplante de médula ósea. Una nota del médico explicaba que Guillermo se había ofrecido como donante, pero las pruebas revelaron que no era compatible genéticamente. Así fue como había descubierto la verdad. Había documentos de un fondo fiduciario que mostraban que mi padre me había estado enviando dinero durante 10 años a través de Martín Cárdenas. Recordaba ese dinero. Había pensado que era una beca para mujeres emprendedoras. La había solicitado por capricho y me sorprendió cuando fui seleccionada. Me había ayudado a sobrevivir mis primeros años en Ciudad de México cuando no tenía nada. Nunca había sido una beca, había sido mi padre, cuidándome desde las sombras. Había papeles de divorcio, firmados y finalizados hace 5 años. Mi padre se había divorciado de Valeria, pero por el bien de Alicia, les había permitido seguir viviendo en la casa. Y luego, en un sobre separado, encontré algo que me cerró la garganta por completo, docenas de cartas, todavía selladas, dirigidas a Guillermo Herrera con mi propia letra de adolescente. Las cartas que había enviado desde el campamento de verano. Las cartas que pensé que había ignorado. Alguien se las había escondido. Él nunca supo que yo había escrito. Pero de alguna manera, finalmente, las había encontrado. En el centro del escritorio, colocada como si me estuviera esperando, había una única carta con la letra de mi padre. La escritura era temblorosa e irregular, claramente escrita por una mano debilitada por la enfermedad. Estaba fechada 2 meses antes de su muerte. La tomé y comencé a leer. Mi querida Camila, te he fallado de maneras que nunca podré explicar por completo. Cuando tu madre murió, yo estaba destrozado. Valeria apareció, y yo era demasiado débil para ver lo que realmente era. Para cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. Hace 12 años, descubrí que Alicia no es mi hija biológica. Valeria estaba embarazada de otro hombre cuando nos conocimos. Me mintió durante 20 años. Quise decírtelo de inmediato. Quise traerte a casa. Pero entonces tuve el derrame cerebral, y Valeria tomó el control de todo. No podía hablar. No podía escribir. No podía contactarte. Para cuando me recuperé lo suficiente para actuar, temía que me rechazaras, que te hubiera perdido para siempre. Así que hice lo que pude. Te cuidé desde la distancia. Te envié dinero a través de Martín. Recopilé cada pedazo de tu vida que pude encontrar. Guardé tus cartas, las que Valeria me ocultó, y las leía cada noche, odiándome por mi silencio. El testamento es mi último acto, mi única forma de darte lo que mereces. Lamento no haber sido nunca lo suficientemente valiente para luchar por ti cuando pude. Espero que esto pueda ser suficiente. Tu padre, que te amó siempre. La carta terminaba a mitad de la frase. Murió antes de poder terminarla. Todavía sostenía el papel, con las lágrimas corriendo por mi rostro, cuando oí pasos en el pasillo. Agarré los documentos más importantes y me giré justo cuando la puerta se abría de golpe. Alicia estaba en el umbral, con el rostro pálido. Sus ojos se movieron de mi cara a los papeles en mis manos, y vi cómo el color desaparecía de sus mejillas. ¿Qué? Susurró, ¿es eso? Por primera vez en 18 años, vi un miedo genuino en los ojos de mi hermana,
miedo a algo que ni siquiera entendía todavía. No respondí a la pregunta de Alicia esa noche. Simplemente reuní los documentos, pasé junto a su figura congelada y me encerré en mi habitación. No me siguió. No exigió una explicación. Quizás alguna parte de ella ya presentía que la verdad destruiría todo lo que creía sobre sí misma. Los siguientes 3 días transcurrieron en un pesado silencio. Alicia me evitó por completo. Valeria me observaba con un pánico apenas disimulado, tratando de calibrar cuanto sabía. Y yo esperé, sin decir nada, guardando mis cartas hasta el momento en que más importaran. La lectura del testamento estaba programada para el viernes por la mañana en la oficina de Martín Cárdenas en el centro. La sala era pequeña pero elegante, con sillas de cuero dispuestas en un semicírculo frente al escritorio de roble de Martín. Valeria llegó primero, vestida de negro como si todavía estuviera interpretando el papel de viuda afligida. Se colocó en la silla central, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto. Alicia se sentó a su lado, pero noté que había alejado ligeramente su silla de la de su madre. Mi abuela, Elena, tomó asiento en una esquina trasera, silenciosa y vigilante. Yo elegí una silla en el lado opuesto de la sala al de Valeria, con la carpeta del estudio de mi padre en mi regazo. Martín comenzó explicando el marco legal del testamento. Hablaba con una voz tranquila y mesurada, pero pude ver que miraba de reojo a Valeria mientras leía el pasaje clave. El señor Herrera añadió una cláusula especial a su testamento 2 años antes de su muerte, dijo Martín. Dice lo siguiente: mi patrimonio se distribuirá únicamente a mis hijos biológicos. Todas las partes que reclamen la herencia deben consentir a una verificación de ADN. Cualquiera que se niegue a la prueba renuncia a su derecho. Las muestras de ADN para comparación han sido preservadas con mi abogado. Observé el rostro de Valeria mientras Martín pronunciaba esas últimas palabras, muestras preservadas. Por un momento, su máscara de confianza se deslizó. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus labios se separaron como si quisiera objetar pero no pudiera encontrar las palabras. No se esperaba esto. Había asumido que con mi padre muerto, no habría forma de verificar nada. Había construido todo su plan sobre esa suposición, y ahora se daba cuenta, quizás por primera vez, de que mi padre la había anticipado. Martín continuó. Como tanto la señorita Camila como la señorita Alicia consintieron en la prueba de ADN, y como el señor Herrera proporcionó su propia muestra de ADN antes de su fallecimiento, ahora tenemos resultados concluyentes del laboratorio. Tomó un sobresellado de su escritorio. La sala quedó en completo silencio. Podía oír la respiración superficial de Valeria, podía ver a Alicia agarrando los brazos de su silla. Martín abrió el sobre con un abrecartas, desdobló el documento que había dentro y comenzó a leer. Camila Herrera, confirmada coincidencia biológica del 99,99% con Guillermo Herrera. Exhalé lentamente. A mi lado, oí a Valeria soltar un pequeño suspiro. Todavía tenía esperanzas, todavía creía que de alguna manera esto saldría a su favor. Martín no había terminado. Alicia Herrera, continuó, con voz firme, cero relación biológica con Guillermo Herrera detectada. Ningún marcador genético en común. La sala estalló. Alicia se puso de pie de un salto, su silla raspando el suelo. Eso es imposible, gritó. Ha habido un error. El laboratorio cometió un error. Repítanlo. Se giró hacia Valeria, con el rostro contraído por la desesperación. Mamá, diles. Están equivocados. Diles. Pero Valeria no se movió. Se quedó congelada en su silla, su mente claramente corriendo, buscando una ruta de escape que no existía. El silencio se prolongó durante 3 largos segundos. Entonces Valeria se recuperó. Se puso de pie, su voz aguda y autoritaria. Esto es obviamente una conspiración, declaró. Martín Cárdenas siempre ha favorecido a Camila. Todo el mundo lo sabe. Probablemente él mismo manipuló los resultados. Había estado esperando este momento. Abrí la carpeta en mi regazo y saqué la prueba de ADN que había encontrado en el estudio de mi padre. Entonces explica esto, dije con calma. Sostuve el documento para que todos en la sala pudieran verlo. Esta es una prueba de ADN de hace 12 años. Mi padre ya sabía la verdad.
Lo descubrió cuando Alicia necesitó un trasplante de médula ósea y él se ofreció como donante. Los médicos le dijeron que no era compatible genéticamente. Fue entonces cuando ordenó esta prueba. Miré directamente a Valeria. 12 años. Supo durante 12 años que Alicia no era su hija. Valeria cambió de táctica sin dudarlo. Eso no prueba nada, espetó. Aceptó a Alicia como su hija de todos modos. La crió, la amó. Legalmente, todavía tiene derecho a... Martín la interrumpió, su voz cortando sus protestas como una cuchilla. Señora Herrera, o debería decir señorita Valeria Solís, ya que su divorcio de Guillermo finalizó hace 5 años. El rostro de Valeria se puso pálido. Usted no tiene ninguna posición legal en esta sala, continuó Martín. Y el derecho de Alicia al patrimonio depende enteramente de la relación biológica, según los términos explícitos del testamento. Valeria se volvió hacia Alicia, su voz de repente suplicante. ¿No ves lo que están haciendo? Están tratando de robar tu herencia, tu derecho de nacimiento. Tenemos que luchar contra esto, juntas. Podemos contratar abogados, podemos impugnar el testamento, podemos. ¿Tú lo sabías? La voz de Alicia era apenas un susurro, pero cortó el monólogo desesperado de Valeria como un cuchillo. Estaba mirando a su madre con una expresión que nunca había visto antes, no ira, no tristeza, algo más cercano al horror. Tú sabías que no era su hija, dijo Alicia lentamente. Siempre lo has sabido. La máscara de Valeria se resquebrajó. Alicia, cariño, te estaba protegiendo. Todo lo que hice fue para protegerte. Tienes que entender. ¿Protegiéndome? La voz de Alicia se elevó, temblando de rabia y dolor. Pasaste toda mi infancia diciéndome que Camila probablemente era ilegítima. Me hiciste tratarla como basura. Me convenciste de que yo era la hija real y ella era la impostora. Y todo el tiempo. Su voz se quebró. Se llevó la mano a la boca, luchando por respirar. Todo el tiempo, era yo. Yo era la que no pertenecía. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos de lágrimas. Lo sabías, antes de hoy. Sostuve el archivo de la habitación de mi padre. Me enteré hace 2 días. Papá lo supo durante 12 años. Nunca se lo dijo a nadie excepto a Martín. Te amaba, a pesar de todo, Alicia. Por eso guardó silencio. No podía soportar hacerte daño. Hice una pausa y luego miré a Valeria. Pero tu madre. Ella lo supo desde el principio. Desde antes de que siquiera nacieras. Martín se aclaró la garganta. El señor Herrera dejó una carta para ser leída en este momento. Tomó el último documento de su escritorio y comenzó a leer las palabras de mi padre en voz alta. La carta lo explicaba todo, como Valeria lo había engañado cuando se conocieron, como había descubierto la verdad hace 12 años, como su derrame cerebral lo había dejado indefenso, atrapado en su propia casa mientras Valeria controlaba cada aspecto de su vida. Como me había cuidado desde la distancia, enviando dinero a través de Martín, recopilando cada pedazo de mi vida que podía encontrar. Como el testamento era su último acto, su única forma de arreglar las cosas. Cuando Martín terminó de leer, la sala quedó en silencio. Valeria estaba sola en el centro de la habitación, abandonada por todos. Alicia se hundió de nuevo en su silla, con la mirada perdida. No miró a su madre, no me miró a mí. Simplemente se quedó allí, vacía y rota. Ya no sé quién soy, susurró para nadie. Y por primera vez desde la infancia, miré a mi hermana y sentí algo que nunca esperé. No triunfo, no vindicación. Solo el dolor hueco de reconocer a otra persona rota. Las semanas que siguieron a la lectura del testamento estuvieron llenas de papeleo, reuniones legales y el lento desmoronamiento de todo lo que Valeria había construido. Martín me explicó el alcance completo de su caída durante una de nuestras sesiones en su oficina. El acuerdo prenupcial que había firmado hace 32 años la dejaba sin nada en caso de divorcio. Había aceptado esos términos con entusiasmo en aquel entonces, segura de que nunca tendría que preocuparse por tales cosas. Pero mi padre también había descubierto algo más durante esos últimos años.
Valeria había estado malversando dinero de las cuentas del hogar durante más de una década, desviando fondos a cuentas privadas que ella pensaba que nadie conocía. Cuando mi padre se enteró, eso anuló cualquier derecho que pudiera haber tenido a los bienes conyugales. El divorcio se había finalizado hacía 5 años, pero mi padre lo mantuvo en secreto. No quería humillar a Alicia públicamente. Incluso después de todo, todavía intentó proteger a la hija que no era suya. Valeria vino a recoger sus pertenencias un martes por la tarde. Yo estaba esperando en la sala de estar cuando llegó. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. La mujer segura de sí misma que había controlado esta casa durante 3 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien desesperada y codiciosa. Intentó manipularme una última vez. Camila, por favor, dijo, con voz suave y suplicante. Cometí errores, lo sé. Pero solo intentaba proteger a mi hija. Seguramente puedes entender el amor de una madre. Seguramente puedes encontrar en tu corazón. La interrumpí. Pasaste 30 años destruyendo sistemáticamente mi relación con mi padre. Escondiste mis cartas para que él pensara que lo había olvidado. Envenenaste a mi hermana en mi contra para que no tuviera ningún aliado en esta casa. Aislaste a mi padre después de su derrame cerebral y lo controlaste como a un prisionero. Y me dejaste creer que no era deseada durante toda mi infancia. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran entre nosotras. La única razón por la que no presento cargos penales por fraude financiero es porque aparentemente mi padre no quería eso. Pero tienes 48 horas para retirarte de esta propiedad. No tengo nada más que decirte. Valeria me miró fijamente durante un largo momento. Creo que esperaba que yo flaqueara, que mostrara alguna grieta en mi resolución que ella pudiera explotar. Pero yo había pasado 18 años construyendo muros que ella no podía penetrar. Se fue sin decir una palabra más. Más tarde supe que los parientes que una vez la habían apoyado ahora rechazaban sus llamadas. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. La mujer que lo había orquestado todo ahora estaba completamente sola. Alicia regresó unos días después para recoger sus cosas. Era una persona diferente de la hermana segura y burlona que había conocido toda mi vida. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo frágil y perdido. Se movía por la casa como un fantasma, empacando cajas con eficiencia mecánica. Yo estaba en la cocina cuando finalmente me confrontó. Esto es tu culpa, espetó, con la voz temblando de una rabia apenas contenida. Si te hubieras mantenido alejada, nada de esto habría pasado. Todo habría estado bien. Si me hubiera mantenido alejada, respondí en voz baja, habrías heredado todo basándote en una mentira. Y habrías pasado toda tu vida sin saber quién eres realmente. ¿Quién soy entonces?, explotó Alicia. Mi madre es una mentirosa. Mi padre no es mi padre. No tengo idea de quién es mi padre biológico. No me lo dirá, o quizás ni siquiera lo sabe. Todo lo que creía sobre mí misma se construyó sobre mentiras. Ahora temblaba, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pasé toda mi vida pensando que era especial, pensando que yo era la hija real y tú eras la extraña. Y ahora descubro que no soy nadie. No soy nada. Ni siquiera tengo un nombre que me pertenezca. La dejé desahogarse. No le respondí. No intenté consolarla. Simplemente me quedé allí y dejé que derramara todo el dolor y la confusión que se habían acumulado desde la lectura del testamento. Cuando finalmente se agotó, desplomándose contra el mostrador de la cocina con la cabeza entre las manos, hablé. No puedo responder esas preguntas por ti. No puedo arreglar lo que tu madre rompió. Y no voy a fingir que te he perdonado por cómo me trataste durante toda nuestra vida. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Pero te diré esto. Sé lo que es crecer sintiendo que no perteneces. Sé lo que es que te roben tu identidad por las mentiras de otra persona. Esa parte, Alicia. Esa parte la entiendo. Me miró fijamente durante un largo momento, con los ojos rojos e hinchados. Luego preguntó en voz baja, ¿qué me pasará ahora? Legalmente, estoy obligada a darte 30 días para desalojar. Más allá de eso, tu vida es tuya para que la resuelvas.
Unos días después, recibí una llamada de un primo y una tía que habían estado en el funeral. Eran los mismos parientes que habían susurrado que yo era una cazafortunas, que me habían tratado como a una extraña en el propio funeral de mi padre. Ahora, querían reunirse. Afirmaban que no conocían la historia completa. Querían reconstruir la relación, empezar de nuevo. Me negué. Ustedes eligieron su bando sin conocer ningún hecho, les dije por teléfono. Me trataron como a una criminal en el funeral de mi propio padre. No estoy interesada en relaciones con personas cuya lealtad depende de quien posee la herencia. No colgué el teléfono bruscamente. No grité. Simplemente me negué y terminé la llamada. El perdón no es un trofeo de participación. Hay que ganárselo, y ellos ni siquiera habían empezado a intentarlo. Mi abuela, Elena, me pidió que nos viéramos en un pequeño café del centro. Terreno neutral. Apenas había hablado con ella desde que era niña, pero verla en la lectura del testamento había despertado algo en mí. Parecía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos, amables, tristes y llenos de recuerdos. Tu madre era mi única hija, dijo, con las manos alrededor de una taza de té. Cuando murió, intenté mantenerme cerca de ti. Pero Valeria lo hizo imposible. Le dijo a Guillermo que yo era una mala influencia, que intentaba ponerte en su contra. Gradualmente, me fue apartando. Para cuando te fuiste a los 18, ya había perdido el contacto con ambos. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, una simple banda de oro con un pequeño diamante. Este era el anillo de bodas de tu madre, dijo Elena. Quería que lo tuvieras cuando estuvieras lista. Lo he llevado conmigo durante 30 años, esperando el momento adecuado. Me puse el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. Y por primera vez desde la muerte de mi madre, me sentí conectada con ella. Más tarde esa semana, le pregunté a Martín si había alguna forma legal de darle a Alicia una parte del patrimonio. Él negó con la cabeza. Su padre anticipó específicamente que podría preguntar esto. Dejó una nota por separado. Martín leyó el documento. Conozco tu corazón, Camila. Querrás compartir. Pero Alicia ha pasado toda su vida recibiendo cosas que no se ganó. El mayor regalo que puedo darle es la oportunidad de construir algo por sí misma. Por favor, honra mi último deseo. Acepté la decisión de mi padre, no porque fuera insensible, sino porque lo entendía. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. En su último día en la casa, Alicia se detuvo en la puerta principal con su maleta. No pidió perdón, no se disculpó de nuevo. Simplemente dijo, no sé si alguna vez podré convertirme en alguien que valga la pena conocer. Pero por si sirve de algo, voy a intentar descubrir quién soy en realidad, sin las mentiras. Asentí una vez, no dije nada y vi a mi hermana alejarse, ya no era una enemiga, todavía no era nada más, solo una extraña con una herida compartida. Pasaron 6 meses. En ese tiempo, tomé decisiones que habrían parecido imposibles un año atrás. La primera fue vender la mansión familiar. No podía vivir allí. Cada habitación guardaba demasiados fantasmas, demasiados recuerdos de sentirme no deseada en mi propia casa. Los pasillos resonaban con los susurros de los parientes que me habían juzgado, los fríos silencios de un padre que no podía alcanzarme, la risa cruel de una hermana a la que le habían enseñado a despreciarme. Firmé los papeles sin dudarlo y nunca miré atrás. Pero mi padre me había dejado algo más, algo que Valeria nunca supo. Años atrás, había comprado una pequeña casa de campo en la costa, registrada a nombre de Martín por privacidad. Era un lugar sencillo, tejas desgastadas por el tiempo y un porche envolvente que daba al Océano Pacífico. La primera vez que crucé la puerta, entendí por qué la había comprado. Era tranquila. Era pacífica. Estaba lejos de todo lo que nos había hecho daño a ambos. La hice mía. Colgué fotos en las paredes, creando una historia que me pertenecía, fotos de mi madre, joven y sonriente, con su cabello oscuro ondeando al viento, fotos de mi abuela, Elena, que había esperado 30 años para devolverme un pedazo de mi pasado, y fotos de mi padre, de antes del derrame cerebral, de antes de Valeria, de una época en que sus ojos aún tenían luz. Encontré una fotografía que me hizo dejar de respirar por un momento. Era mi padre sosteniéndome de bebé,
ambos sonriendo a la cámara. Sus ojos estaban llenos de un amor puro y sin complicaciones. La enmarqué y la coloqué en mi mesita de noche. Cada mañana cuando me despierto, es lo primero que veo. Continué mi trabajo como directora financiera, pero ya no ocultaba quién era. Durante años, había usado el apellido de soltera de mi madre profesionalmente, separándome del legado de los Herrera. Ahora, reclamaba ambos. Mi biografía de la empresa dice, Camila Herrera Morales. Ambos nombres, ambas partes de mí misma. Soy la hija de mi madre y la hija de mi padre, y ya no necesito elegir entre ellos. La herencia era sustancial, más de lo que podría gastar en una vida. Supe de inmediato lo que quería hacer con ella. Establecí la Fundación Guillermo Herrera, nombrada no para honrar la memoria de mi padre, sino para transformar sus fracasos en algo significativo. La misión de la fundación es simple, apoyar a niños de familias fracturadas. Niños que crecieron siendo dudados, niños que fueron desestimados, niños a los que se les hizo sentir que no pertenecían. La página de inicio de la fundación presenta las últimas palabras que mi padre me escribió: nunca necesitaste demostrar que mereces ser amada. Solo necesitabas demostrártelo a ti misma. Los beneficiarios de las becas no se seleccionan solo por sus logros académicos. Pedimos a los solicitantes que escriban ensayos describiendo sus experiencias de sentirse como extraños en sus propias familias. La primera clase incluyó a 30 estudiantes. Leí personalmente cada una de las solicitudes. Sus historias me rompieron el corazón y me dieron esperanza al mismo tiempo. Tantos niños creciendo como yo. Tantos jóvenes creyendo que no eran deseados, indignos, no amados. Si puedo ayudar aunque sea a unos pocos a entender su propio valor, entonces algo bueno habrá salido de todos esos años de dolor. Rosa me mantiene al tanto de todo. Llama una vez al mes, su voz cálida y familiar, una conexión con un pasado que no fue del todo oscuro. Martín también proporciona información, aunque sus actualizaciones son más formales. A través de ellos, me enteré de lo que les pasó a todos. Valeria se mudó a otro estado para vivir con una prima lejana que apenas tolera su presencia. Se ha convertido en una paria social en sus antiguos círculos. Las mujeres que una vez la envidiaron, que asistieron a sus fiestas y elogiaron su gusto, ahora se niegan a reconocer su existencia. Intentó contactar a Alicia varias veces después de irse. Alicia bloqueó su número. Nadie ha oído a Valeria mencionar a la familia Herrera en meses. Ha sido borrada de la vida que pasó 30 años construyendo, tal como una vez intentó borrarme a mí. Alicia se mudó a un pequeño pueblo en Veracruz. Trabaja en una organización local sin fines de lucro, un puesto de nivel de entrada con salario mínimo. Ahora usa su segundo nombre, Gracia, como si intentara convertirse en una persona completamente diferente. Rosa escuchó a través de un conocido mutuo que está en terapia, trabajando en décadas de manipulación y mentiras. También está tratando de encontrar a su padre biológico, pero Valeria se niega a revelar su identidad. Quizás realmente no lo sabe. Quizás es su último acto de control sobre una hija que ya no le habla. 3 meses después de dejar la casa, Alicia me envió una carta. Llegó un martes por la tarde, su letra cuidadosa e insegura en el sobre. La abrí lentamente, sin saber qué esperar. No escribo para pedir nada, comenzaba la carta. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Estoy aprendiendo a ser una persona sin las mentiras con las que me criaron. No espero que respondas. No espero el perdón. Solo pensé que merecías saber que tus palabras importaron. Lo que dijiste sobre saber lo que se siente que te roben tu identidad. Estoy tratando de construir una nueva. Si tengo éxito o no, eso depende de mí ahora. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en un cajón. No respondí. Todavía no. Pero tampoco la tiré. Algunas heridas necesitan más de 6 meses para sanar. Algunas puertas deben permanecer cerradas hasta que ambas personas estén listas para cruzarlas. Quizás algún día responda. Quizás algún día encontremos una manera de ser algo más que extrañas. Pero ese día no es hoy, y he hecho las paces con eso. Esta tarde, estoy sentada en el porche de mi casa de campo, viendo la puesta de sol sobre el Pacífico. El cielo está pintado en tonos de naranja, rosa y dorado, colores tan hermosos que casi duele mirarlos.
El anillo de mi madre brilla en mi dedo, captando la luz que se desvanece. En mi regazo descansa la carta inacabada de mi padre, las páginas suaves y gastadas de tantas veces que las he leído. Leí el último párrafo una vez más, su escritura temblorosa se vuelve un poco borrosa a través de mis lágrimas. Pasaste toda tu vida pensando que tenías que demostrar que pertenecías. Pero la verdad es que siempre fuiste mi hija. Lo único que necesitabas demostrar era a ti misma que eras digna de tu propio amor. Espero que algún día lo creas. Doblo la carta suavemente y la sostengo contra mi pecho. Las olas del océano rompen contra la orilla abajo, constantes y eternas. El viento trae el aroma de la sal y el pino. Y finalmente, después de 18 años de silencio, digo las palabras que he llevado conmigo todo este tiempo. Sí, papá. Finalmente lo creo. Me levanto lentamente, echando un último vistazo al horizonte donde el sol se desliza bajo el agua. Luego entro en mi hogar. Mi hogar. No la casa donde crecí sintiéndome no deseada, no la mansión llena de recuerdos dolorosos. Esta pequeña casa junto al mar, llena de fotos de personas que me amaron, es donde pertenezco. Cierro la puerta suavemente detrás de mí. A través de la ventana, puedo ver el anillo de mi madre captando la última luz del sol poniente. Durante 18 años, pensé que yo era la mentira en esa familia. Pero yo era la única verdad que tenían. Y ahora, finalmente, soy libre de vivir como tal. Gracias por escuchar la historia de Camila hasta el final. Antes de que te vayas, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que podemos aprender de su viaje. Se supone que la familia es nuestro lugar seguro, pero a veces las personas más cercanas a nosotros nos causan las heridas más profundas. Camila pasó 18 años creyendo que no era deseada, no porque fuera verdad, sino porque alguien la hizo sentir así deliberadamente. La manipulación de Valeria funcionó durante tanto tiempo porque nadie la cuestionó. Nadie se levantó para decir que algo andaba mal. Si te reconoces en la historia de Camila, quiero que sepas esto, la forma en que la gente te trata lo dice todo sobre quiénes son ellos y nada sobre tu valor. No necesitas demostrar que mereces amor. No necesitas ganarte tu lugar en tu propia familia. Cualquiera que te haga sentir como un extraño en tu propia casa es quien tiene el problema, no tú. Y si te ves en la historia de Alicia, recuerda que nunca es demasiado tarde para cuestionar las mentiras con las que te criaron. Se necesita coraje para mirar honestamente tu propio comportamiento y preguntarte si has estado tratando a alguien injustamente. El crecimiento siempre es posible, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo duro. La verdad tiene una forma de salir a la luz eventualmente. Los secretos construidos sobre mentiras siempre se desmoronarán. Valeria pasó 30 años construyendo una realidad falsa, y al final, lo perdió todo, la herencia por la que conspiró, la hija que manipuló, la reputación que valoraba. Todo se fue, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. Espero que esta historia te haya recordado que tu identidad no se define por lo que otros dicen de ti. Tú decides quién eres y en quién te conviertes. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas otro vídeo. Compartimos nuevas historias cada semana sobre personas reales que superan desafíos extraordinarios, y me encantaría saber de ti en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que luchar para demostrar tu valor a personas que deberían haberte amado incondicionalmente? ¿Alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? Comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Gracias de nuevo por estar aquí. Cuídense, y recuerden, son dignos de amor, exactamente como son.